Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 2, que se titula La lección de historia de Moisés. Durante esta semana, el autor de escuela sabática nos llevó a conocer un aspecto muy importante de la historia del libro de Deuteronomio. Vimos la semana pasada el preámbulo de este libro, cómo llegó a escribirse. Ahora vemos que antes de que el pueblo de Israel entrara a la Canaán prometida, Moisés les da un discurso, va entre el pueblo de Israel y empieza a hablar. ¿Pero de qué habla Moisés? Habla acerca de todo lo que en el pasado les había acontecido, todo lo que los había llevado a estar en el momento preciso en el que se encontraban. Esto es importante porque es una retrospectiva de muchos aspectos importantes en la vida del pueblo de Israel. Y como hemos señalado anteriormente, este libro de Deuteronomio tiene un paralelo junto con la iglesia del tiempo del fin, porque la iglesia del tiempo del fin también está siendo preparada para recibir la Canaán, ahora la Canaán celestial. En este sentido, entonces, para poder entender el discurso de Moisés, necesitamos también traer al presente, al momento en que nosotros nos encontramos, qué lecciones importantes tiene para nosotros. Y ese paralelismo que encontramos entre el discurso de Moisés y la relación de los eventos de a los que el pueblo de Israel estuvo presente antes de entrar a la Canaán terrenal, también tiene mucha relación con lo que está sucediendo con nosotros en este momento. Es sorprendente cómo la lección de escuela sabática nos lleva a conocer aspectos que son actuales, que son reales para nuestra iglesia, para nuestra denominación. Así que vamos a ir viendo cada uno de ellos para que podamos entenderlo. Vamos al primer versículo, lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Después de escuchar de la boca de Dios mismo las palabras, no te harás imagen alguna. El pueblo de Israel estaba a las orillas del monte Sinaí haciendo un ídolo, un becerro de oro, también adorando a ese becerro de oro. La cultura, la tradición, la vida del pueblo de Israel durante 400 años en Egipto los había llevado a desconfiar de cualquier dios que no fuera visible. Así que ellos edificaron un becerro de oro por decir, las narices de Moisés. Obviamente para Dios eso era aborrecible. Les estaba enseñando que a pesar de todo lo que Él les había hecho por rescatarlos de la esclavitud, todavía desconfiaban de Él y se llevaban nuevamente hacia sus tradiciones anteriores. Entonces el pueblo de Israel una y otra vez mostró rebeldía en contra del poder de Dios. A pesar de toda la manera en que Dios los había conducido, ellos se rebelaban. No creían, no tenían fe en Él. Entonces Dios iba a destruir a ese pueblo y de Moisés iba a edificar una nueva nación. Moisés en ese momento se convierte en un intercesor. En el tiempo antiguo, Moisés se convirtió como en un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Y él ofreció a sí mismo morir por ese pueblo que era de miles de personas que algunos quizás ni los conocía. Moisés dijo a Dios, entonces tómame a mí, toma mi vida por este pueblo, pero no lo destruyas. Qué importante es esa lección de Moisés, porque él estaba haciendo un prototipo de lo que íbamos a entender más adelante en la vida de Jesucristo. Por eso Jesús está presente en toda la Biblia. En este momento podemos ver entonces en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés relata ese evento, cómo él interviene por ese pueblo, como una forma de mostrarnos también cómo Cristo ha intervenido por nosotros en estos momentos. Si nosotros tenemos una relación de amor con Cristo, una relación de entrega con Cristo, es precisamente porque reconocemos el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Eso tiene un significado en mi vida y por ende mi vida también es una vida transformada, una vida elevada. Es para el plan hermoso que Dios tenía para el pueblo de Israel, era ser un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios. Moisés interviene por él como un Mesías antiguo, lo mismo que para nosotros ha hecho Jesús en estos momentos. Entonces, en su papel de intercesor, Moisés fue precursor del verdadero intercesor que es Jesús. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, vemos ese señalamiento.
Entonces vemos cómo hay una relación entre lo que sucedió al pueblo de Israel y nosotros en esta iglesia. En la iglesia presente, por eso la lección es la verdad presente en Deuteronomio. Para nosotros también debe ser una realidad el sacrificio de Cristo en mi vida. Vamos a avanzar a otro versículo, por favor. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 1, versículo 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Cuando los israelitas se negaron a entrar a Canaán, Dios los castigó para vagar por el desierto durante 40 años. Un año por cada día que los espías habían inspeccionado la tierra y habían dudado del poder de Dios para entregarles ese lugar. Exactamente 40 años después de ese momento, Dios había guiado a Israel de nuevo a las puertas de Canaán. Dios es poderoso para cumplir con toda exactitud lo que predice. No solamente lo vimos en el caso de Moisés, ¿verdad? En muchos libros de la Biblia. Y hay unas profecías que son exactas, que de una manera inverosímil, por decir, para el mundo es locura, la manera que nosotros interpretamos el libro de Daniel, capítulo 8 y el de Daniel, capítulo 9. Que voy a poner un esquema que nosotros hemos visto anteriormente acerca de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Vemos cada uno de los aspectos relatados en esta profecía, cómo se cumplieron a la perfección. Se podría decir entonces que la profecía de los 40 años en el desierto, el pueblo de Israel, se estaba cumpliendo ya precisamente cuando llegaron nuevamente a las orillas de la Canaán. Qué interesante es entonces que el pueblo de Israel era el pueblo de la profecía, el pueblo que tenía la seguridad de que Dios cumpliría su palabra si Él lo había predicho. ¿Tú crees que tu iglesia en estos momentos es la iglesia de la profecía también? Nosotros estamos predicando un mensaje especial, un mensaje que dice que Cristo viene pronto. Y para confirmar ese mensaje, interpretamos unas profecías. Y vemos que los acontecimientos finales se están llevando a la perfección, así como el Señor había relatado. Pero aquí hay un punto importante que tenemos que destacar. A pesar de que somos el pueblo de la profecía, a pesar de que vemos que las señales, el tiempo del fin se están cumpliendo, eso no quiere decir que nuestra relación o nuestra seguridad o nuestra fe esté basada únicamente en las profecías. Nuestra fe debe estar basada en una relación con Cristo, ¿ok? En la forma en que yo me entrego cada día a Él, le pido perdón por mis pecados y le pido que transforme mi vida. Eso me va a dar la seguridad a mí de que estoy en el camino correcto. Las profecías se van a cumplir. Y hay algunas profecías que incluso nosotros todavía no hemos interpretado. No hemos encontrado todavía la interpretación porque el Señor las tiene reservada todavía para otro tiempo. Así que nosotros no podemos basar nuestra fe en el cumplimiento profético, aunque sabemos que es un aliciente para nosotros saber que el Señor cumple su palabra. Nuestra relación debe estar cimentada únicamente en Cristo Jesús. Y las profecías nos ayudan a confirmar que el Señor va siempre a cumplir lo que promete. Así que si tú quieres tener más seguridad en Cristo Jesús, estudia las profecías, predica de las profecías, habla con otros acerca de estos eventos, se van a sorprender y te vas a sorprender tú también de ver que muchas personas y muchas iglesias no conocen estas profecías, no las han interpretado, ni siquiera las han leído. ¿Por qué? Porque no tienen ese don que nosotros sí tenemos en la iglesia. Pero vamos a avanzar, entonces vemos otro paralelismo, ¿okay? El pueblo de Israel estaba cumpliendo una profecía de 40 años y nosotros hemos interpretado ya la mayoría de las profecías que están en la Biblia. Vemos los eventos del fin como un cumplimiento de estas también. Vamos a avanzar, por favor. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 11. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Okay? Durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto, no estuvo solo. El Señor lo estuvo sustentando. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio que la misma ropa que ellos habían salido de Egipto es la misma ropa que tenían para entrar a la Canaán prometida. 40 años, los mismos guaraches, la misma muda de ropa, no se habían cambiado, no se había deteriorado, no se había roto, porque el Señor había permitido, los había sustentado con maná, los había sustentado con alimento, los había sustentado con muchas cosas, agua de las rocas. De muchas maneras Dios había cuidado a ese pueblo. Es más, le mandaba una nube
que tuviera el calor en el día y una columna de fuego en la noche. La forma en que Dios arropa al pueblo de Israel es significativa para ellos. Nunca los había abandonado. Moisés relata precisamente en su discurso esta forma en que Dios se había acercado a ese pueblo, lo había dotado de esa protección poderosa, de tal manera que muchas naciones que habían sido tocadas por el pueblo de Israel se daban cuenta de que estaban con un Dios poderoso, ¿ok? Sin embargo, también Dios había bendecido a ese pueblo multiplicando a las tribus de Israel. Se había multiplicado de tal manera que ahora eran miles más de los que habían salido de Egipto. Era necesario entonces que se organizaran para poder llevar a cabo todos los planes que Dios quería. Moisés no podía resolver todos los problemas al mismo tiempo, tenía que organizarse por 10, por 100, por 1000, de tal manera que el pueblo de Israel ahora tenía una organización, ya no estaba disperso, ya no había rencillas en el sentido de que no se pudieran solucionar. Todos los problemas tenían un intercesor, porque Dios había designado representantes para que lo ayudaran a organizar su pueblo. Entonces podríamos hablar de que era una iglesia o era un pueblo organizado, ¿no? Un pueblo que tenía clara su misión, que tenía claro sus dirigentes y que sabía hacia dónde iba. ¿No crees que se parece mucho a la iglesia en la cual nosotros nos encontramos? Una iglesia organizada, una iglesia que tiene planes específicos, que tiene una misión, que tiene una visión hacia el futuro. Una iglesia que permite que sus dirigentes tomen las decisiones correctas por el bien de la comunidad. Eso es muy importante porque nosotros en el tiempo del fin tenemos que permanecer unidos. Esta iglesia tiene que seguir unida. Hemos visto que durante algunos años para acá hay muchos grupos separatistas, muchos grupos de personas, miembros de iglesia que se salen porque no están de acuerdo con la organización. Hay que entender esto. El Señor nos ha dicho en el libro de Hebreos, por ejemplo, en el libro de Corintios, encontramos que aunque somos un cuerpo, todo el cuerpo tiene una función específica, cada órgano, cada parte del cuerpo. Así que la iglesia, para que funcione correctamente, también tiene que delegar responsabilidades y dar la oportunidad a cada uno que haga su parte. Entonces, para nosotros, para cumplir nuestra misión de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, necesitamos de esta organización. No podemos hacerlo solos ni separados. Eso es muy importante, que nosotros permanezcamos unidos, porque en el tiempo del fin esta iglesia va a resplandecer aún más y muchos van a querer acercarse a ella. Pero necesitamos permanecer en ella. Entonces la organización implica un cuerpo unificado con personas que cumplan varios roles según sus dones. De esta forma las bendiciones de Dios pueden ser administradas de la mejor manera posible. Y eso lo vimos en el tiempo antes de que Israel recibiera el premio supremo de la Canaán terrenal. Estaban completamente organizados, funcionaban de una manera organizada y le llevaban a cumplir la misión que Dios tenía para ellos. En el tiempo del fin, nuestra iglesia es una iglesia organizada que está llevando el Evangelio a todos los confines y está haciendo de una manera tan perfecta que cada una de las ofrendas, cada una de las cosas que nosotros hacemos en esta iglesia tiene repercusiones no solamente en nuestro territorio, sino más allá de nuestras fronteras. Eso es porque permitimos que nuestra organización permanezca firme y unida. Y es por eso que cada 4 años, que cada 8 años se hacen reuniones generales para poder reorganizarnos y poder seguir administrando correctamente esta iglesia. La iglesia es de Dios, la iglesia no es de nosotros. La iglesia está colocada en esta tierra para que cumpla un fin específico. Llega un momento en que esta iglesia tendrá que ser cerrada, los edificios, la iglesia se va a dispersar, pero porque el Señor ya vendrá a recogerla a cada uno de los miembros de esta iglesia. Vamos a avanzar. Otro aspecto importante que nos gustó en esta lección. Acompáñenme al número de Números 14, 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Cuando se negaron a poseer Canaán, el pueblo de Israel, Dios decidió destruirlo. Moisés interviene por su pueblo. Aquí hay una parte importante, una forma del razonamiento de Moisés, para que veamos que el Señor realmente había escogido un buen dirigente. Él dice: si tú destruyes a este pueblo, ¿qué van a decir las naciones que sabían que tú habías liberado al pueblo de Israel de Egipto? Números 14, 16 dice: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. El nombre de Dios es el que iba a estar ahora en tela de juicio. Ya no el pueblo de Israel. Dios, bueno, las naciones vecinas iban a decir: bueno,
Dios rescató a ese pueblo, que Dios rescató un pueblo para llevarlo a morir al desierto si Dios lo destruía. ¿Se imaginan el razonamiento de Moisés? Entonces, solamente el perdón podía llegar a cumplir los fines por los cuales el Señor los había rescatado. A pesar de su rebeldía, era necesario que fueran perdonados, porque Dios necesitaba una nación para mostrarles a todo el mundo quién es el verdadero Dios. Y de la manera que esa nación, conforme se santificara más, las naciones serían más atraídas hacia Él. Pero tenía que mantener esta nación. Si la destruía, entonces los planes se dispersaban y ya no servían. Entonces, ese razonamiento es muy importante. Nosotros comprendemos que el conflicto cósmico actual no solamente trasciende a nuestra tierra, sino que se va hacia todos los confines del universo. Entonces, el nombre de Dios es el que está en juego. Su hegemonía, su poder, su potestad. Satanás ha tratado de desviar la mente de las personas, de desviar la mente de los seres creados para hacerles creer que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios cruel. Sin embargo, nosotros sabemos que la naturaleza divina es amor. Y al final todos vamos a cantar, como Moisés lo hizo, el cántico de Moisés, reconociendo a Dios como santo, único y verdadero. Nosotros tenemos que mostrar ese mensaje, porque en el tiempo actual, la iglesia, hay muchas iglesias en el mundo, hay muchas iglesias que hablan del que adoran al mismo Dios, pero muchas de ellas apostatas, muchas de ellas están hablando mal de Dios, están llevando la doctrina a extremos en los cuales son insoportables, porque las ideas humanas están mezcladas con la doctrina cristiana. Entonces eso hace que las iglesias se estén vagando de un lado para otro según la corriente del mundo. De tal manera que ahora cualquier iglesia que quiera aceptar a lo que antes llamábamos pecado según la Biblia, ahora es aceptable por muchas iglesias. Entonces nosotros tenemos que mantener firme el nombre de Dios, mantener esa pureza doctrinal, el cual el Señor quiere para que podamos hacer esa distinción, esa santificación. Dios debe ser glorificado por su pueblo. La gloria, la bondad, el amor y el poder de Dios deben revelarse ¿dónde? Dentro de la iglesia y a través de lo que Él hace mediante su pueblo, mediante lo que hace a través de su iglesia. Por eso esta iglesia, la iglesia del tiempo del fin, tiene que reflejar aún más la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se refleja a través del carácter transformado, de una vida renovada y de una relación de amor entre sus miembros de la iglesia. Qué difícil es vivir en una iglesia donde hay rencillas, donde hay diferencias, donde hay jerarquías, donde no hay una armonía. Es difícil mostrar al verdadero Dios. La gente se sale de esas iglesias, no quiere regresar. Y el nombre de Dios es vituperiado precisamente por el mal accionar de los miembros de la iglesia. Estamos relatando que estamos a punto de entrar a la Canaán celestial. Entonces, esta iglesia debe ser más pura, debe ser sin mácula ante Dios. Tenemos que renovar nuestra relación con Dios. Tenemos que tener un revivamiento y una reforma dentro de nuestra iglesia para regresar a lo que Dios quería, de una iglesia pura, lista para la boda del Cordero. Y por eso es muy importante también entender algo. Hay partes que nosotros todavía no nos hemos dado a entender. Hay cuestiones dentro de la Biblia que no podemos alcanzar a entender todavía. Aun cuando la iglesia es la iglesia verdadera, aun cuando tenemos abundante luz, hay aspectos que son reservados para la sabiduría de Dios y nosotros no deberíamos de cuestionar. Y es cuando Dios nos muestra en el libro de Deuteronomio el discurso de Moisés, vemos que toca un punto el cual es controversial y es difícil de explicar. Acompáñenme por favor al siguiente versículo. Génesis capítulo 15, versículo 16. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Nosotros predicamos de un Dios de amor, ¿de acuerdo? En el tiempo antiguo, cuando Moisés le estaba relatando este discurso al pueblo de Israel, les relataba todo lo que Dios había hecho por ellos, pero también les dijo, cuando Dios les entrega al pueblo de Israel, obviamente no fue de manera pacífica, porque la Canaán terrenal estaba siendo ocupada por pueblos paganos, pueblos idólatras que tuvieron 40 años para alejarse de ahí, para irse de ahí, porque la misericordia de Dios había estado con ellos durante todo el tiempo antes de que se fuera entregado al pueblo de Israel. Al no irse, entonces Dios usó al pueblo de Israel como un brazo ejecutor para destruir a esos pueblos paganos. Pero no solamente mató a los soldados, a los dirigentes, a los reyes, también mataba a las mujeres, también mataba a los ancianos, también mataba a los niños. La orden de Dios era destruirlos a todos, que no quedara nada.
había guerra, había muerte, había destrucción. Esta es la otra cara de la conquista de la tierra prometida. No solamente se las entregó, ¿verdad? Sino que tuvo que usar al pueblo de Israel para poder obtenerla, esa tierra. Algo que ya había comenzado con los territorios de Sion y Og. Ahora las preguntas que podríamos decirlo, ¿cómo este Dios de amor permitió una masacre de ese calibre, de destruir incluso a los niños? Pues los niños, ¿qué culpa tienen, verdad? Pues acuérdense que en el diluvio murieron mucho más niños, porque toda la humanidad fue destruida, y entre ellos pues todos los hijos de los hombres pecadores. Entonces no es ajeno al pueblo de Israel lo que Dios le estaba mandando, ya había sucedido con anterioridad. ¿Okay? Vamos a entender dos aspectos si queremos un poco razonar los motivos de Dios para ordenar esas matanzas. Antes de permitir la guerra, entonces Dios ofrecía la paz. Por ejemplo, en Deuteronomio 2, 26 al 29, vemos cómo hay una advertencia. Al negarse a aceptar la paz, entonces estos pueblos sellaron su propio destino, porque Dios tenía que cumplir sus planes. También como nación habían llegado a un punto sin retorno, y la maldad de los amorreos, por ejemplo, era ya un mal que se iba a transmitir de generación en generación y no iba a acabarse jamás. Entonces Dios usa al pueblo de Israel para destruir esta nación pagana. Entonces la historia posterior nos enseña que las naciones y los individuos que mostraron respeto hacia Dios y confiaron en Él fueron salvados de la destrucción. Por ejemplo, Rahab y los Gabaonitas. Pero a la mayoría de los pueblos paganos que fueron conquistados por el pueblo de Israel, la orden directa de Dios era destruirlos hasta que no quedara ninguno. Los animales, los niños, las mujeres, los ancianos, los soldados, los reyes, todos tenían que ser destruidos. ¿Por qué? Porque un Dios de amor ordena este tipo de cosas. Hay misterios que no podemos resolver, que no podemos contestar. ¿Okay? Podemos tener muchas especulaciones, pero al final la respuesta la tiene el Señor. Y nosotros solamente por fe tenemos que aceptar el mandato divino. En este tiempo del fin, o justo antes de que nosotros recibamos el cielo, que ya ha sido prometido para nosotros, tenemos que entender también que Dios va a ejecutar sus juicios. El mundo está siendo advertido de que Cristo viene, de que el fin del mundo se acerca inminentemente. Pero muchos no están oyendo ese mensaje, o lo oyen y no hacen caso, cierran su corazón, cierran sus puertas y no quieren saber más, a pesar de que lo oyeron, y quizás la mayoría de ellos también lo entendió. Y esos adultos, esas personas, esas familias que escucharon el mensaje y no quisieron aceptar el llamado de Dios, son responsables también de sus mismos hijos, y puede que tengan niños, puede que tengan bebés. Si Cristo viene en estos momentos, entonces ellos serán destruidos también. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan y nosotros tenemos que acatarnos a ese plan, tenemos que seguirlo con fe, con amor. Tenemos que entender que Dios nunca va a hacer nada que esté fuera de la lógica divina. ¿Okay? Puede ser fuera de la lógica humana, porque para muchos el Evangelio es locura. Pero la lógica divina es algo que nosotros debemos entender. Tenemos la eternidad para poder razonar con Dios con cada uno de los mandatos, cada una de las órdenes que ha dado y que nos ha dejado en la Biblia, y que nosotros vamos a ver en el tiempo del fin cómo se van a ejecutar. Así que tenemos que mantenernos del lado de la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos del lado de Dios. Aceptar a Dios como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, y mantenernos firmes con Él. Hay poco tiempo antes de que Cristo venga. Y nosotros tenemos todavía mucho trabajo por hacer y de muchas personas que rescatar. Muchas personas, muchas familias a las que queremos y que queremos ver en el cielo. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos por ello? Estamos en ese sentido de urgencia de rescatarlos de la destrucción final. Ese es su deseo, entonces tú estás por buen camino. Si a ti no te importa, entonces cuidado, porque tú también puedes estar dentro de los juicios divinos. Fíjate lo que dice el Espíritu de Profecía en Alza tus ojos del 6 de agosto. La historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial, deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones para siempre. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. La verdad es una salvaguarda en todas las edades para los que se mantienen firmes
en la fe que fue dada una vez a los santos. El Espíritu de profecía nos lo aclara completamente. Lo que sucedió en el pueblo de Israel antes de recibir la Canaán terrenal. Todos los eventos que Moisés relata en estos primeros capítulos del libro de Deuteronomio son una enseñanza única para la iglesia del tiempo de fin, para cada uno de nosotros. Si nosotros no oímos lo que sucedió, si nosotros no vemos al pasado, nuestro futuro entonces será incierto. Tenemos que mantenernos del lado de Dios en oración, en testificación, en estudio de su palabra, en fe. Yo estoy muy seguro que cada uno de los que estamos estudiando las lecciones y que hemos estudiado durante este año, el Señor nos ha protegido, nos ha dado la oportunidad. Quizás algunas segundas oportunidades fueron librados de una muerte segura a través de esta pandemia. Entonces, si tú tienes esa segunda oportunidad, en estos momentos conságrate más. Yo quiero orar por ti para que tú puedas tener la seguridad de que estás en el camino correcto y que has escuchado las historias del pasado y ahora el futuro para ti es mucho más seguro. Vamos a orar, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias porque nos has enseñado todos los eventos que han sucedido en el pasado y que tienen relación directa con los eventos que están sucediendo en estos momentos. Es nuestro presente, es nuestra verdad presente y queremos estar listos para recibir el premio supremo. Acompaña a cada uno de los miembros de esta iglesia bendita, a cada uno de los amigos que van a escuchar estos mensajes también, para que puedan aceptarlo y unirse a esta iglesia y juntos emprender el camino final a la Canaán celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos muy bien bendecidos, que tengan un feliz